Hola, ¿qué tal amigos? Fernando Sánchez con ustedes. Hoy vamos a hablar, este es el primer video en el que vamos a hablar de Derecho Civil 1. Estamos en la clase de la doctora Glenis María Pérez Durán de El PESA de la Universidad UCATESI de La Vega. Conceptos y definiciones del derecho. El derecho tiene varias formas de definirse en un sentido, como ya le dije, personal o objetivo, tan sencillo como los derechos que se otorgan que le otorga la ley a las personas individuales. Ejemplo, vuelvo y repito, tengo derecho a vender mi casa. En un sentido general, más abriéndonos en términos ya sociales, este serían las reglas y deberes que la sociedad les otorga a los individuos para poder vivir en comunidad. ¿Cómo se crean las leyes? Bueno, las leyes definitivamente se crean en la mayoría de los países en parlamentos. En este caso, en la República Dominicana, nosotros las creamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado de la República. Ahí se promulgan entre los tres poderes del Estado y llegan al presidente de la República, quien da el visto bueno, y ya cuando el proceso se agota, entonces se convierte en la ley. El derecho natural, señores, aquí está hablando de derecho natural. El derecho natural está motivado por la razón, la idea en el momento histórico o moral. El derecho natural es lo que motiva a las leyes en sí, per se. Porque de acuerdo como el legislador entiende las cosas, para él, qué es natural, qué es normal, entonces ese legislador va a la Cámara ya mencionada y entonces trata de hacer leyes de acuerdo a lo que él cree que es natural. Vamos a seguir viendo ejemplos de esto. Los legisladores o parlamentos se reúnen para crear reglas claras que rijan una sociedad y para siempre que sean adecuadas al tiempo y al lugar. Hay que entender que una regla ideal o natural que fue en el 1950 no va a ser lo mismo en esta época, porque en esta época hay otro concepto, otras condiciones sociopolíticas que va a diferir con las condiciones naturales que había en esa época. Luego este derecho tiende a evolucionar con el tiempo y las condiciones sociales políticas de los pueblos. O sea, por eso se le llama el derecho natural, que es lo que impulsa al legislador a hablar de lo que él cree que es normal para su época y su momento histórico. Las reglas suplementarias son las que pueden ser derogadas. Estas reglas solo son formuladas por el derecho en virtud de una interpretación de la voluntad y no son sancionadas si se descartan por convención contraria. O sea, estas reglas suplementarias fueron activadas por una comisión natural y si se descarta de una manera o la otra, pues nadie sale ileso y por lo tanto nadie sale castigado. En cambio, las reglas hiperactivas son las reglas que sí tenemos que tener. Son las que no pueden derogarse por las convicciones entre particulares, porque son de orden público. O sea, cuando pasa algo que es de orden público, es donde el poder del Estado per se persigue el crimen. No tiene que ser una persona. Les voy a poner un ejemplo fácil. En derecho penal, si alguien es violado, si hay una violación y hay una persona acusada y hay una persona que está aquerellándose, aunque el aquerellante desista de la querella, el Ministerio Público persigue de todos modos ese crimen porque es de orden público. Ese crimen ofendió al Estado, aunque también ofendiera a una víctima en particular. O sea, se desestima por parte de la querellante, pero el
el Ministerio Público continúa con la querella por este ser de orden público. Vamos a hablar ahora de las ramas del derecho. El derecho público. El derecho tiene dos ramas fundamentales que se ramifican más adelante. El primero es el derecho público. Las relaciones de Estado y de los demás estados, organizaciones públicas para los particulares, entre ellos están el derecho penal, norma con amenaza de sanción. O sea, el derecho penal es quien castiga mayormente los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, violaciones, drogas, muertes, cosas que tengan que ver con la sociedad en general. El derecho constitucional organiza el Estado y sus poderes. El derecho administrativo organiza la administración pública. O sea, cómo funciona el Estado es constitucional. Cómo se organiza, cómo debe de administrarse ese Estado, entonces es el derecho administrativo. El derecho fiscal, relaciones entre el erario con los contribuyentes. El derecho fiscal tiene que ver con cómo el dinero que se paga de los impuestos se recolecta, cómo se redistribuye al pueblo y cómo todo ese engranaje funciona dentro de la población usando el derecho fiscal. El derecho internacional público rige las relaciones del Estado entre otras personalidades jurídicas y no jurídicas. También las rige con relación a otras naciones y a la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a continuar. El derecho agrario regula exportación agrícola y su justa distribución entre el productor y las comunidades. Cuando hay una alta distribución en el tema de la agricultura y se está exportando, pues tiene que haber una justa dimensión porque tiene que quedar un poquito o tiene que quedar, de acuerdo con la ley, una porción para que pueda usarse de manera interna. O sea, no todo se puede exportar. Si la población dominicana no está, por ejemplo, para poner un ejemplo, provista de víveres como yuca, plátanos, entre otros rubros, no podemos exportar los plátanos que tenemos, sino que tendríamos que exportar el sobrante. Eso es en teoría. Nosotros exportamos de todo. El derecho sobre seguridad social. De acuerdo con este texto, parece que en el momento el texto estaba un poco atrasado, todavía estaba la ley de seguridad social en la Cámara de Diputados. A mí me parece que ya tenemos una ley de seguridad social y esta ley de seguridad social lo que tiene que ver es con el destino de los contribuyentes. Cuando la gente ya va a la tercera edad, cuando la gente ya tiene ya cierto tiempo contribuyendo y no puede trabajar más en el retiro, tiene que ver con retiro, tiene que ver con salud. Esto es el derecho sobre seguridad social. Seguimos. El derecho privado, esa es la otra rama. Acuérdense que estaba el derecho público, ahora el derecho privado. Es lo que rige las relaciones de personas particulares entre sí y se dividen en los siguientes: el derecho civil, regla del Estado y la capacidad jurídica para las personas, familias y demás. El derecho comercial rige el ejercicio del comercio, que sea justo, que los precios sean asequibles para la gente, que no se abuse con la gente, es el derecho comercial. El derecho de trabajo rige las relaciones entre los trabajadores y las empresas y cómo tiene impacto en el Estado. Hay un Ministerio de Trabajo que es quien trata de que la ley de trabajo sea respetada para todos los trabajadores.
el derecho marítimo rige las cosas que pasan en el mar. O sea, el derecho penal rige los crímenes, pero si pasan en el mar, entonces entra el derecho marítimo con una mezcla de derecho penal. También los comercios entre barcos, naufragios, desapariciones, todo lo que tiene que ver con el mar, entonces entra el derecho marítimo. El derecho aéreo o espacial. Nosotros como país no estamos todavía en condiciones de hablar del espacio, pero sí hablamos del aire. Nosotros hemos tenido hasta aerolíneas dominicanas de aviación, por ejemplo, era una aerolínea y se regía basado en nuestro derecho aéreo. También las aerolíneas que entran al país, como JetBlue, Continental Airlines, American Airlines, entre otras, ellas entran a nuestro territorio y luego de que entran a nuestro territorio, pues tenemos que tener una ley, un derecho aéreo, perdón. Pero el derecho espacial lo tenemos, pero no funciona. El derecho internacional privado, que regula las normas de relaciones entre personas de diferentes naciones, que regula cómo comerciamos, cómo hacemos las cosas con otras naciones y cómo esas otras naciones tienen impacto en estas cosas. Ahí entra la Cancillería, ahí entran los consulados, ahí entra lo que es inmigración, ahí entra lo que es protección fronteriza y demás, porque se trata de derecho internacional privado que tiene que ver mucho con lo público. Seguimos, el derecho real y derecho personal. El derecho real es el derecho directo que los individuos tienen. Este derecho se rompe en dos: derecho real principal y secundario y derecho de crédito. El derecho real principal es el derecho que se usa mayormente para la propiedad privada. O sea, derecho real mío es mi casa. Yo tengo derecho real en mi propiedad intelectual, lo que yo inventé. Hay instituciones para yo documentar mis inventos y que nadie pueda hacer nada para usar mis inventos. Lo mío es mío y no es de nadie. El derecho real principal es el derecho el derecho real secundario permite que el propietario disponer de algunas cosas a través de garantías. Es el que se usa en préstamos. El derecho real secundario es cuando yo te presto algo basado, por ejemplo, en una garantía. Tú me firmaste un documento en el que te hacías responsable por una suma de dinero que te di y por unos créditos que tenía que pagarme. No me pagaste, yo ejecuto la deuda y te quito, usando el derecho real secundario, te quito el inmueble que pusiste en garantía por el contrato que hiciste conmigo. Ese sería el derecho real secundario. El derecho de crédito le permite a los acreedores reclamar las devolución de su inversión, ejecutar acuerdos entre dos partes. Más o menos lo mismo, pero el derecho de crédito se maneja un poquito más con los bancos. Tiene mucho que ver con cómo los bancos ejecutan cuando alguien le debe dinero. La fuente del derecho civil, de dónde sacamos nosotros la fuente, ¿verdad?, que usamos para que el derecho civil, para poder buscar cuando tenemos problemas. Tenemos el Código Civil, las leyes especiales. Estas leyes especiales, señores, son leyes que están incorporadas en el Código Civil, que no están todavía, pero están ahí para suplementar lo que es la falta, ¿verdad?, de esta ley. Y yo quiero decirle algo sobre ese tema de las leyes incorporadas, las leyes especiales y las leyes suplementarias. Eso tiene que ver mucho con la jurisprudencia, que es el próximo tema de nosotros. La jurisprudencia es una interpretación del juez.
yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos leyes antiquísimas que datan de la Revolución Francesa, leyes súper antiguas que todavía no se han modificado, pero el tiempo sí ha pasado. Entonces hay objetos, hay cosas que son de este tiempo que tienen que ser evaluadas y juzgadas con la ley anterior. Entonces ahí entra lo que es la jurisprudencia, donde el juez, por estudios de otros casos que ya se han tenido, pues usa muchísimo lo que es la interpretación de su tiempo, y es una flexibilidad que él tiene para poder darle respuesta a la falta de ley. Por ejemplo, términos como email, por ejemplo, correo electrónico, no están en la ley, eso estaba en papel antes. Crimen, por ejemplo, un crimen electrónico, alguien que le haya estafado a alguien una tarjeta de crédito por una computadora, eso no está en la ley, pero se usa la jurisprudencia para entonces condenar a esa persona o interpretar la ley y a falta de ley misma o a falta de menciones poder hacer justicia. La costumbre. La costumbre no es nada más que algunas interpretaciones que se hacen de la ley por costumbre. Habían países anteriormente, de acuerdo con el texto, que eran países costumbristas, que no tenían leyes, ni siquiera las leyes romanas, y todo lo hacían de acuerdo a la costumbre. Bueno, se enterraba el muerto de esa forma, no se sabía por qué, pero esa era la costumbre, y entonces ellos se manejaban a través de esas leyes costumbristas. Dice, origen del Código Civil. Nuestro Código Civil, señores, es una adaptación del Código Civil francés. Primero, la historia es que antes de la Revolución Francesa de 1789, en Francia no existían leyes uniformes per se, sino existía, lo que existía era la ley romana todavía, que databa de antes de la Edad Media, acuérdense del Imperio Romano, más o menos defectuoso, tenía deformaciones, esas leyes, que se aplicaban en el sur como derecho escrito. O sea, estaba ahí y se aplicaban esas leyes que tenían ellos de aquellos países del país romano que la había dejado antes de la Edad Media. En el norte estaban los países costumbristas, que vuelvo y les repito, no tenían leyes escritas per se, pero vivían a través de simplemente manejar lo que era la costumbre. Luego el código evolucionó a lo que era el código napoleónico, todo a través de la figura de Napoleón Bonaparte, que fue aquel dictador, emperador de Francia que dominó la mitad del mundo en su época. Y bueno, ahí empezó la evolución legítima de lo que es nuestro Código Civil. Volviendo a la costumbre, que tiene una capita especial aquí, las reglas jurídicas que se forman exponentemente como consecuencia de los usos y sin intervención de los legisladores. Lo mismo, son reglas que no fueron a parlamento, no fueron a ningún lugar, simplemente se están utilizando porque así se ha usado por toda la vida. Entonces nadie la cuestiona y siguen siendo reglas costumbristas entonces. La jurisprudencia son referencias de casos anteriores y fuentes de interpretación que los jueces tienen para donde la ley no aplique. Lo mismo, la jurisprudencia es una balanza, es una herramienta que usan los jueces para ellos darle verdad frente a algunas cosas. La doctrina son las opiniones emitidas por los juristas, abogados, profesionales de derecho, entre otros. Esta doctrina son las cosas como se ha hecho siempre en el derecho,
más que otra cosa son la forma, el modo de hacer las cosas que los juristas tienen en nuestro país y en el mundo. Jurisdicciones diversas. Bueno, ya vamos a hablar entonces de lo que son las jurisdicciones. Las jurisdicciones son a los que les pertenece y cómo les pertenece llevar cada caso. Recuerden que la ley, por ejemplo, un juzgado no puede juzgar todos los casos per se, sino que juzga el caso que le toca. Por ejemplo, cuando un crimen es cometido en La Vega, a quien le toca, o cualquier caso civil o penal, cada corte tiene su jurisdicción. La jurisdicción son las instancias jurídicas en donde se resuelven los casos. Por ejemplo, hay crímenes y casos que suceden que no se pueden conocer en algunas jurisdicciones de manera inicial. O sea, tú no puedes ir a la corte de apelación cuando recientemente se va a conocer medida de coerción a un imputado. O sea, hay una jurisdicción para eso. Luego de que se conoce la medida, se juzga y demás, vas a apelar, hay otra jurisdicción. Vas a la Suprema Corte de Justicia, la última jurisdicción. Entonces, todo tiene un orden, en el orden, valga la redundancia, jurídico. Jurisdicciones de primera instancia, jurisdicciones especiales o de excepción. Estas jurisdicciones especiales solo son conferidas para actividades especiales dentro de las jurisdicciones, ejemplo, el Juzgado de Paz, el Tribunal de Tierra, el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Especial de Tránsito, los tribunales de trabajo. Estas instancias especiales solo conocen casos, como le digo, de ciertas cosas. Por ejemplo, el Tribunal de Tránsito solamente habla, como dice su nombre, de tránsito. Tú no vas a ir a juzgar a alguien que violó a una joven en el Tribunal de Tránsito. Ahí se habla de accidentes de tránsito, ahí se habla de multas que te puso el AMET, ahí se habla de vehículos retenidos en el cuartel de la policía, de eso se habla, de tránsito, igual que el Tribunal de Trabajo. Entonces esas son las jurisdicciones que tienen el engranaje judicial de nuestro país y del mundo. Todo el mundo están organizados en esa misma tesitura. Algunos países no, pero la mayoría sí. El proceso ante los tribunales. Dependiendo de la acción que se presente, conseguir todos los términos, cada quien tiene un rol en el proceso. Usted es acusante, es querellante, el otro es imputado, debes tener un abogado, debe haber un juez, deben haber testigos, debe haber una instancia, una intimación. O sea, hay un proceso en los tribunales que debe de manejarse. La sentencia. La sentencia es la decisión que toma el tribunal a favor de una parte y en contra de la otra. Esta sentencia tiene como particularidad que puede ser rebatida, puede ser apelada, se puede, recurrir a otras instancias cuando una instancia de poder pues te condena. Tú tienes el derecho de seguir apelando y buscando recursos para defender tu caso. La vía de recurso, como ya estamos hablando, los recursos ordinarios son la oposición y la apelación. La oposición es la vía de recurso abierta cuando la sentencia ha sido dictada en defecto. En defecto significa que la persona no estaba presente en el momento del juicio. Por ejemplo, cuando pasa algo y tú no te quieres presentar, todavía el tribunal puede proceder si puede probar que vía algo así se te notificó. Tú estés o no estés, se te puede condenar por algo y eso es una condena de efecto. La apelación es un recurso destinado a garantizar a los acusados o imputados un doble grado de jurisdicción. La apelación es lo mismo. A usted le conocieron en la Cámara Civil de tal sitio
y lo condenaron a esto o le quitaron algo, bueno, usted puede recurrir a otro tribunal, que es una instancia mayor, para que conozcan el caso, se le haga una revisión y se vea si usted tiene razón o hubo una injusticia en esta sentencia. Los recursos extraordinarios, estos son la terciaria, es la interpretación de un tercero que no ha sido parte del proceso y no ha estado presente en ninguna de las etapas anteriores. La revisión civil puede revocar una decisión judicial dictada en única instancia si esta ha sido conseguida a través del fraude o otros medios. La revisión civil puede conseguir que se revoque si se puede probar que hubo fraude, que hubo problema ahí. La revisión por causa de fraude parecida es solamente ante el Tribunal de Tierra, por sospecha de fraude solo, lo mismo, pero esta es ante el Tribunal de Tierra porque sospecharon que hubieron testigos que no eran y bueno, me quitaron mi tierra y yo creo que todavía esto le pertenece a mi familia y me pertenece a mí. La casación, esta se interpone contra la sentencia dictada por una corte de apelación en única y última instancia. Lo mismo, son recursos extraordinarios que se pueden usar para usted defenderse de sentencias y de decisiones que se han tomado en los tribunales en su contra. Generales, derechos de la persona. Ya entramos en la parte de lo que es derecho de la persona. El derecho de la personalidad tiene un valor moral y no son susceptibles de ser separados de la persona misma, que es el titular. O sea, yo tengo derecho a tener mi personalidad si esa personalidad no violenta los derechos de nadie. Y en esa personalidad, entre los derechos míos, está el derecho a la integridad física. Nadie puede tocarme, nadie tiene que matarme, nadie puede hacerme daño de acuerdo con mis leyes. El derecho a la integridad moral, tiene que respetárseme la forma mía de manejarme. Hay inmoralidades a las cuales no se me puede someter porque nosotros tenemos derecho a la moralidad. Derecho al trabajo. Nosotros merecemos y tenemos derecho a trabajar. Nuestra Constitución eso lo prevé y en eso están los derechos de la persona. Derecho a la seguridad social, volviendo otra vez al tema de la vejez y de la tercera edad. Tenemos derecho a que nuestra vejez sea preservada y que podamos retirarnos un día y dejar de trabajar y ya esperar nuestros últimos días de manera tranquila. La persona, son dos clases de personas, la persona física y la persona jurídica. En el caso de la persona física, es solamente la persona que tiene nombre, apellido, tiene un rol social, pero es una persona individual. En derecho, la persona jurídica es más que una persona, es una entidad. Puede ser un grupo, una asociación, un grupo de personas. Esas son las dos clases de persona física y jurídica. Entonces empezamos con el estado civil de la persona. El estado civil existe para poder distinguir algunas cosas. Por ejemplo, el estado civil de casado, soltero, si eres menor, si eres viuda, si eres divorciado. Hay muchas cosas que se pueden hacer con relación al estado civil. El estado civil maneja muchas cosas en el país. Por ejemplo, entre los actos del estado civil está la expedición de muchos documentos. El estado civil puede casarte, el estado civil es quien registra las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, como ya dijimos, las actas de hijos, las declaraciones de hijos naturales o hijos de matrimonio, las actas de defunción, cuando las personas mueren, finalmente tienen también un acta de defunción. Hay que aclarar que los hijos de matrimonio son los hijos legítimos, de acuerdo con la ley. Los ilegítimos, que ya esa modalidad se está olvidando un poquito, porque los hijos ilegítimos o los hijos que no son
dentro del orden matrimonial, pues tienen los mismos derechos, no, nada para ellos es diferente, es lo mismo. Ya esas cábulas legales de aquellos años, en donde se le llamaba bastardo a las personas, ya eso se acabó, ya eso no se usa. Ahora hablemos del nombre. El nombre es la forma de designar a un individuo su identidad. Esto incluye apellidos. Recuerden que en sus nombres, si usted tiene lo que es el nombre, si la declararon sus dos padres, en el nombre están sus dos apellidos. Usualmente el nombre del padre, el padre asume el primer apellido y la madre asume el segundo apellido. Por ejemplo, mi nombre es Fernando Sánchez Rosario, porque mi madre se llama Carmen Minerva Rosario, como segundo apellido, es mi apellido Rosario, y mi padre se llama Emiliano de Jesús Sánchez Ulerio. Entonces él tiene como Ulerio el apellido de su madre, pero Sánchez como el apellido de su padre, y por eso yo soy Sánchez también, porque tengo el apellido de mi padre. Entre esas cosas se dan las identidades y tiene mucho que ver también con que, ¿por qué el nombre y el apellido? Bueno, con el apellido vienen herencias, vienen cosas que tú abarcas, que te dejó tu familia. Tiene mucho que ver con tus derechos. Cuando tu padre te da su apellido, te da muchas cosas. El domicilio. El domicilio es el lugar de establecimiento, donde estás. No podemos confundir, como dice el texto, entre domicilio y residencia. Residencia puede ser cualquiera. Por ejemplo, yo estoy domiciliado en Villa Francisca de la Vega, pero puedo residir temporalmente en Higüey por un asunto de trabajo. Entonces hay una diferencia entre domicilio y residencia. ¿Por qué es importante el domicilio? Bueno, en el domicilio se te notifica, en el domicilio se te cobra, en el domicilio se te apremia, en el domicilio se te apresa, se te tranca. En el domicilio se te va a buscar y se te va a entregar la notificación para asuntos legales y no legales. Para todo, la gente va a tu domicilio. Así que por hoy, señores, vamos a terminar la presentación, llevamos más de 30 minutos y creo que esa es la parte. Nos quedamos en el domicilio. El próximo video, que será mañana, vamos ya a terminar la presentación. Muchas gracias por su paciencia. Hasta luego.